Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dalo Cosa por acá y seguimos con otro ejemplo de cómo usar los círculos de contexto en cualquier pasaje, ¿sí? Entonces le voy a explicar rápidamente cómo funciona, ¿sí? El pasaje o el versículo clave va a quedar como en el centro. De ahí abrimos un poquito el círculo de contexto inmediato, que son los versículos antes y después. De ahí abrimos un poco más a toda la perícopa. Leemos toda esa sección del libro o de la carta en la cual está insertada este pasaje. Después abrimos un poco más a todo el contexto completo del libro o la carta. Si este autor tiene otros libros, otras cartas, por ejemplo Juan, que tiene Evangelio, cartas y Apocalipsis, abrimos un poco más. De allí podemos comparar y contrastar con otros autores dentro del Nuevo Testamento y abrimos un poco más. Y finalmente con toda la Biblia, con el Antiguo Testamento. Es decir, que debemos ir así, de menos a más. No es que voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento y en automático voy a interpretarlo a la luz de uno del Antiguo Testamento. Es decir, Apocalipsis dice los que guardan mis mandamientos. Yo digo, ahí está, ahí dice que los que guardan el decálogo. No, eso sería una hermenéutica completamente horrorosa y hasta sectaria. Porque estamos haciendo que el texto diga lo que nunca ha dicho. Ahora voy a poner un ejemplo. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Ahí está. Este pasaje es clave. Y va a ser el pasaje que vamos a utilizar como ejemplo. Aquí Jesús está diciendo, ¿sí? Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, pero yo no estoy pidiendo que ustedes guarden los mandamientos de mi Padre. No. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo estoy pidiendo que guarden mis mandamientos. Pero no solo eso. No es una obediencia a secas a mandamientos, ¿sí? Sino que dice, guardéis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor. Voy a leerlo completo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ese sí es una condicionante. Es decir, todo aquel que ama a Jesús en automático, como fruto de esa comunión que tiene con Jesús, guarda los mandamientos de Jesús. Es decir, alguien que no ama a Jesús no puede guardar los mandamientos de Jesús, porque el eje central de los mandamientos del nuevo pacto del Mesías es el amor a Jesús, el amor al prójimo. ¿Sí? Es una ley que obra en el amor, pero como fruto y como consecuencia de esa relación que se tiene con Jesús. ¿Sí? Y vamos a ver quizás en otra cápsula cómo los autores del Nuevo Testamento, cuando van a hablar de una ley moral en el nuevo pacto, hacen referencia a Jesús. No dicen, hay que hacer esto porque lo dice Moisés o porque lo dice la ley. No. Hay que hacer esto porque Jesús lo ha mandado o porque Jesús, ¿sí?, es el ejemplo en este caso particular, cualquiera sea, ¿no? Esto es muy importante. El eje central del nuevo pacto y de la ley del Mesías es Cristo. Por eso Jesús dice, el mandamiento es este: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Sí? Es una ley que en la práctica funciona en comunión con Jesús. Ahora, veamos entonces, este pasaje está hablando de que hay que guardar el decálogo, de que el decálogo está vigente, de que como Jesús guardó los mandamientos del Padre, nosotros también debemos guardar los mandamientos del Padre, o debemos guardar los mandamientos de Jesús. Entonces, el adventista cae en una gran confusión porque sabe cuáles son los mandamientos del Padre de acuerdo al contexto del antiguo pacto. O sea, nunca se ha enterado que el nuevo pacto funciona con un propio canon, que es el Nuevo Testamento, y que tiene su propio contexto. No se ha enterado de eso. Leen el Nuevo Testamento y parece que están haciendo una relectura del antiguo pacto, particularmente del Decálogo. ¿Sí? No sé por qué, ¿verdad? Por la luz menor, que es la gran confusión. Yo así le llamo. Bueno, entonces fíjense. Jesús categóricamente dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ese es el mandamiento completo. Ahora, veamos el contexto inmediato, versículos antes y versículos después. Versículo 7 del mismo capítulo dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Está hablando de lo mismo. El eje central es Jesús. Vamos a 2 versículos después. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, pero fíjense cómo dice, como yo os he amado. No está diciendo Jesús, se van a amar porque así lo dictaminó la antigua ley mosaica, porque así lo dijo Moisés, porque así lo determinó mi Padre en el antiguo pacto. No, Jesús está diciendo, se van a amar como yo os he amado. El eje central de todos estos pasajes no es la ley, no es el decálogo, es Jesús. Seamos serios, por favor, seamos serios y honestos con la palabra de Dios.
Vamos a ampliar un poquito más círculo de contexto y ahora toda la perícopa. La perícopa comienza en el capítulo 14, versículo 1 y termina en el versículo 17 del capítulo 15. Desde el inicio hasta el final, el eje central es Jesús. Pero añade algo importante Juan, dice, versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creen en Dios? Bueno, también crean en mí. Y Juan va a empezar a decir que ahora lo que él hace, que las palabras que él dice, están determinadas y han sido ya avaladas por la autorización del Padre. Esto es interesante porque los adventistas no se han enterado que hay una nueva ley que Dios Padre ya determinó en Cristo Jesús. No se han enterado de eso. Y siguen peleando que la ley de Cristo es particularmente el decálogo, lo que estaba en las piedras, escrita en piedras, ahora está escrita en el corazón, ¿no? Hay un conflicto con eso porque la Biblia ha determinado ya otra cosa y ellos siguen peleando con eso. Entonces, dice Juan, creed en Dios, creed también en mí, ¿sí? Ahora, en la perícopa, fíjense cómo va a decir Jesús a la hora de dar justificación de sus palabras. ¿De dónde va a salir la nueva ley, la ley de Cristo? ¿Dónde sale? Sale del Padre. El Padre ya ha determinado eso, ¿sí? El Padre ha determinado una nueva ley porque ha determinado un nuevo pacto. Ha determinado una nueva economía para el hombre. Ahora, esta nueva economía tiene una inclusión de judíos y gentiles de todo el mundo, como lo había profetizado ya el pacto con Abraham, ¿sí? Ahora, fíjense, en el versículo 10 del capítulo 14 dice, las palabras que os hablo, dice Jesús, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Interesante, porque lo que Jesús está diciendo es que todo lo que Él está dando a conocer ahora ya en esta nueva economía del reino de los cielos, es algo que el Padre está obrando a través del Hijo, ¿sí? Esto es muy interesante. Y entonces Juan va a decir las palabras que Jesús dice. Versículo 15. Si me amáis, guardaréis, no dice los mandamientos de mi Padre, guardaréis mis mandamientos, ¿sí? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Jesús no está diciendo el que guarda los mandamientos de mi Padre. No. Versículo 23. El que me ama, guardará. Dice el decálogo, guardará el sábado. No. Guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Pero cuáles palabras? ¿Será que las palabras a las cuales se refiere Jesús es el decálogo? Porque la ley eterna es santa y porque eso es algo que nunca iba a cambiar y está vigente. No, fíjense lo que dice Jesús. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Están empeñados en guardar lo que dijo Moisés. Pero dice Jesús, la palabra que estáis oyendo, eso es lo que debemos guardar. La palabra que estáis oyendo, le dice Jesús a su audiencia. Las palabras que estáis oyendo, esas son las que deben guardar. No lo que dijo Moisés en el Sinaí. Las palabras que están oyendo. Y fíjense cómo dice en el versículo 24. No es mía, sino del Padre que me envió. Jaque mate. Jesús está diciendo, Dios Padre ha determinado una nueva economía. Hay una nueva economía donde ahora lo que van a guardar mis discípulos son las palabras que yo les estoy diciendo. Y ojo con esto, dice Jesús, que lo que yo les estoy diciendo no es mía, sino del Padre que me envió. Dios Padre ya determinó una nueva ley, hermanos adventistas, una nueva ley en Cristo que funciona para la comunidad del nuevo pacto, ¿sí? Interesante, versículo 25. Estas cosas os he hablado mientras estoy aún con vosotros. Es decir, aquel que lee el Nuevo Testamento y dice, aquí está hablando del decálogo. Para empezar, no ha leído completamente, es decir, agarró un texto por los pelos y lo interpretó a la luz de Éxodo. Eso ha sido una gran osadía, ¿verdad? Ahora, vamos al capítulo 15 y dice, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Buscar lo que Jesús dijo. Las palabras que Jesús hizo. Que Jesús dijo, ¿sí?
No es que, ¿qué es lo que Dios tiene para mí como cristiano del siglo XXI? Ah, bueno, voy al Éxodo, voy a Deuteronomio. No, no hemos entendido nada. Hay que leer el Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? Yo no veo el decálogo por ahí en ningún lado. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Este es mi mandamiento, versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el contexto completo, Jesús no está hablando del decálogo, no está hablando de la vigencia del decálogo, no está hablando de la ley del antiguo pacto, no. De hecho, tiene todo el relato de Juan a la hora de hablar del discurso de Jesús, tiene ese sabor a oralidad, es decir, Jesús siempre hace una referencia a mis palabras, a lo que yo estoy hablándoles, lo que yo les estoy diciendo ahora. Eso es lo que van a obedecer, eso es lo que van a guardar. Es decir, que de acuerdo al círculo del contexto, cuando se menciona mandamientos en el contexto de Juan, ya sea en el Evangelio, en las cartas o en Apocalipsis, está hablando de las palabras de Jesús. Eso es todo. Chao, chao y bye, bye, luz menor.